Vamos a hablar de la organización política constitucional. Cuando hablamos de organización política constitucional, nos estamos refiriendo a cómo una nación, cómo un país se organiza, se estructura para administrar el orden, para dirigir a una nación. ¿Quiénes van a ser los responsables de dirigir esa nación? ¿Bajo cuáles preceptos van a dirigir esa nación? ¿Cómo se van a organizar y qué tipo de poder o qué forma de gobierno van a adoptar para dirigir esa nación y encauzar a toda esa nación hacia el bien común? Esa es la finalidad de una nación. Organizarse para encaminarlos al bien común. Pero aquí nos está diciendo claramente que se van a organizar con base en lo que establece la Constitución. Ya lo hemos señalado en varias ocasiones, que nadie está por encima de la Constitución. Y al decirlo de esa manera, entendemos que ningún ciudadano, inclusive el presidente o los tres órganos del gobierno que existe en México como república, ninguno de ellos está por encima de esta Constitución. Entonces, todos se apegan a esos requerimientos, a esos lineamientos para poder organizarse y para poder dirigirlo. Bueno, vamos a ver qué significa esto en pocas palabras. Bueno, para entender qué es un gobierno o qué es una, ¿cómo le podemos decir? Nación, necesitamos entender o desmenuzarlo por cuatro, ¿qué puede ser? Cuatro elementos, cuatro conceptos que son como los básicos o los centrales de este tema. Supongo yo que ustedes ya lo leyeron. Déjenme decirles que hay una disculpa por mi parte, entré a habilitar la semana ayer ya en la noche. Igual se me fue el rollo por lo mismo, ¿eh? He estado así como que un poco distraído por lo que aconteció, pero no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisarlo anoche, el primer tema o el segundo tema, pero bueno, si no lo han hecho, ahorita lo vamos a analizar, ¿ok? Vamos a ver primero. La organización política constitucional o una nación está estructurada con base en estos cuatro elementos centrales: Estado, territorio, población y gobierno. ¿Ok? Pero antes se me olvidó preguntarle si está bien enfocada la pantalla, si se ve todos los datos que están o necesitan que mueva la pantalla hacia un lado. Sí, ok, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a hablar entonces de estos cuatro elementos que configuran una nación o un país. Estado. ¿Qué se entiende por Estado? Por Estado entendemos agrupación, entendemos territorio, entendemos lo que es orden y entendemos lo que es autoridad. ¿Qué es una agrupación? Bueno, una agrupación es un conjunto de personas. Es un conjunto de personas. Esto hablando sociológicamente o hablando antropológicamente, es un conjunto de personas que habitan en un determinado espacio físico, o también llamado geofísico o geográfico. A la cantidad de personas que viven dentro de los límites de un espacio físico se le llama agrupación. Territorio. ¿Qué entendemos por un territorio? Me voy a adelantar un poquito a este inciso. Territorio lo entendemos como esto: un espacio geográfico, incluso también geopolítico, geográfico, geopolítico, que consta de
superficie y subsuelo. Bueno, vamos a hacer un alto hasta aquí. Espacio geográfico, ya entendemos que es un espacio físico, nos referimos a la Tierra. Geopolítico, entendemos por los límites que establece una constitución y que se demarcan con líneas entre otro país, como fronteras entre otro país, entre otra nación, entre dos naciones o más naciones. A eso nos referimos, con esos límites que se tienen que respetar constitucionalmente entre una nación y otra nación para demarcar lo que pertenece a la superficie a una nación y lo que le pertenece a la otra nación. Ese es el espacio geopolítico, por decirlo así. Serían aquellas leyes, artículos que estipulan que a partir de aquí es mío y de aquí para allá es de otra nación o es de otro gobierno. A eso entendemos por geopolítico. Y geográfico, pues decimos que es la Tierra. Entramos aquí a lo que es la superficie. Es la parte de arriba de la Tierra en donde nosotros construimos las casas, los edificios, donde transitamos, donde están todas las cosas. Pero también por espacio o por territorio se entiende el subsuelo. El subsuelo son todos aquellos elementos o materiales o minerales o materia prima que yacen debajo del suelo. Todo esto que yace debajo del suelo, como por ejemplo los minerales, el oro, plata, cobre, incluso voy a poner aquí zinc, las piedras preciosas, todos los metales, incluido el petróleo, el gas, todos los tipos, etcétera, etcétera. Todos esos elementos pertenecen al subsuelo y son propiedad del gobierno, son propiedad del Estado. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad, tienes un terreno, una parcela, y dentro de esa parcela, curiosamente, tú un día estás cavando, vas a construir algo y te encuentras con minerales, con un yacimiento de plata, a lo mejor muy pequeño, pero te encuentras, o una canasta, una cantidad de tesoro ahí. Podrías pensar que es tuyo porque es tu propiedad. Sin embargo, todo lo que yace bajo el suelo le pertenece al gobierno, es propiedad federal. Así, si encuentras un yacimiento de petróleo dentro de tu propiedad, es propiedad, válgase la reiteración, del Estado, no es tuya, no es de nosotros, sino que le pertenece al gobierno federal. Porque esto es propiedad del Estado, es lo que estamos hablando. Entonces, todo lo que está dentro de la agrupación, dentro de lo que está como agrupación, es decir, nosotros somos un elemento necesario, básico e indispensable para el Estado, para su permanencia y su funcionamiento del Estado. Sin nosotros, los seres humanos, el Estado no tendría razón de ser, no existiría. Entonces, nosotros somos una pieza elemental o incluso indispensable para el funcionamiento y la organización del Estado. Territorio es una parte elemental también del Estado. Por lo tanto, todo lo que yace en la superficie, todo lo que yace bajo el suelo, ya lo mencionamos aquí, es propiedad del gobierno federal. Asimismo, dentro del territorio encontramos las aguas, lagos, ríos, mares, océanos. Todos esos elementos, todos esos recursos son propiedad del gobierno, son propiedad del Estado. Por ejemplo, si tú te encuentras navegando en un mar que no te pertenece, no pertenece a nuestra nación, te saliste de los límites, aunque en el mar pues no hay digamos, una barda que nos pueda separar, sino que son líneas imaginarias, pero que están denotadas o demarcadas, y si uno transgrede, pasa esa línea, puede uno hacerse acreedores a ciertas consignas que le pueden a uno devenir en alguna sanción. Entonces, esto tampoco nos pertenece a nosotros, los lagos o los ríos les pertenecen al gobierno. Y también el espacio aéreo. Por eso un avión no puede estar sobrevolando en otra nación a menos que ya tenga la autorización o que tenga el permiso de ese país para que pueda transitar en esos espacios. De lo contrario, puede ser considerado como una posible
amenaza. E incluso hay países que no se esperan a saber quiénes son, pueden derribarlos. Se puede mandar algún misil para derribar ese tipo de objeto que esté volando en un espacio donde no le pertenece. Entonces, lo que es el espacio, lo que es el área física, la superficie donde estamos establecidos y lo que hay debajo de la superficie es propiedad del Estado o propiedad del gobierno. Orden. Ok, por orden nosotros entendemos el conjunto, vamos a decir así como la finalidad de que existe o debe existir un orden social, un orden jurídico, un orden político para que todo esto, estas personas puedan respetar estos elementos y lo que vamos a ver. Y aparte de que puedan respetarlo, puedan convivir y puedan interrelacionarse entre ellos de una manera sana, de una manera pacífica. Es decir, este orden debe ser social, político, social, bueno, de todas las personas, político, es decir, los diferentes órganos que nos representan, político, jurídico, es decir, a través de las leyes. Este orden social, este orden político, este orden jurídico va a estar orientado hacia el bien común. Ya hemos hablado del bien común. El gobierno, el Estado tiene la facultad, tiene la obligación de proporcionar todos los elementos en una nación para que para que los seres humanos se desarrollen de manera integral en lo físico, en lo social, en lo mental o espiritual y en lo profesional y en todas las demás actividades o en todas las demás áreas que le competen al ser humano para que alcance ese bienestar, esa situación de paz, por decirlo de esa manera. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, a través de la autoridad, es decir, de un conjunto, vamos a ponerle aquí, órganos, conjunto de personas capaces, un conjunto de personas capaces que sean competentes para poder llevar a bien estos recursos, estos elementos. Debe estar capacitada y también debe estar dotada de un poder. Dotada de poder. Cuando digo dotada, me refiero a que debe estar facultada, debe tener la prescripción, el ordenamiento para que se le considere como una organización o una persona competente para dirigir esa actividad o esa profesión. No sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, me lo escriben en el chat para poder írselos explicando de otra manera. Entonces, el Estado le va a conferir poder o facultad a un conjunto de personas, a un grupo de personas, que esos van a ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los órganos ministeriales, todas las policías, la Marina, etcétera, etcétera. Todas estas personas capaces para mantener el orden jurídico, el orden político y alcanzar el orden social que los va a llevar al bien común. Hace rato se escuchaba yo un comentario de una persona que decía, bueno, un senador le dijo a un predicador allá en Estados Unidos, el senador le dijo, no siento que no debe haber o que el Estado no debe estar facultado de tener un poder coercitivo y obligar a las personas a que sigan esos lineamientos. Entonces el pastor le dijo, no puedo creer lo que dices tú siendo senador, siendo un político. Si no existiera un poder que los faculte a estas autoridades, las personas transgrediríamos las normas. No tendría razón de haber normas si nosotros fuéramos todos los seres humanos en el mundo, los más de 7,000 millones de personas que somos en el mundo, fuéramos
pacíficas y supiéramos hacer el bien siempre, que nuestra tendencia siempre fuera a hacer el bien, que nunca fuera a hacer el mal. Si nuestra tendencia nunca fuera a hacer el mal, no existieran las leyes. Entonces, existen las leyes porque las personas no nos adecuamos a ellas y entonces tienen que haber leyes. Y entonces, para que hayan leyes, al momento de haber leyes, necesita haber órganos o necesita haber autoridad, un conjunto de personas que capacitadas y que estén dotadas de poder para hacer valer y hacer cumplir esas leyes. Entonces nos ponen los lineamientos, por ejemplo, de velocidad, límite de velocidad. Si nos ponen máxima de 90, las personas conducen a 100, a 110 y ahí andan haciendo transgresiones a la ley y andan ocasionando accidentes. Si el límite fuera 110, las personas conducieran a 120. Si el límite fuera 120, las personas conducirían a 130. Es decir, no respetamos las normas. Por eso existen, para eso están, por eso es que decimos, ¿por qué tiene que haber leyes? ¿Por qué nos tenemos que ajustar? Porque nosotros, nuestra tendencia es unos a hacer el bien, otros a hacer el mal. Y entonces para lograr el bien común, pues se necesita que haya una autoridad competente que esté dotada de poder para lograr este orden. Bueno, y sigo con el territorio, ya lo mencionamos, es parte del Estado. Ahora, también como agrupación podremos nosotros entender el siguiente elemento, que es la población. Si no le llamamos agrupación, le podemos llamar población. Si se dan cuenta, el territorio está metido aquí, la población pertenece a esto. Okay. ¿Qué es la población? La población son un conjunto de personas que habitan en un territorio, ya lo habíamos comentado aquí, en un espacio físico determinado. Cuando digo determinado, que esté enmarcado. Por ejemplo, el de nosotros es así, ¿no? Más o menos así está nuestra República Mexicana. Vamos a hacer, más o menos, ¿no? Así. Este límite es México. O sea, todos los que habitan en estas partes, de aquí hasta acá, todo esto es el conjunto de las personas, la agrupación sería la población. Aquí pueden haber personas nacionales, es decir, nacidos aquí que tengan su nacionalidad, y pueden habitar también extranjeros. Recuerden que los extranjeros que están de paso por días, semanas, se hacen acreedores a los beneficios o a los derechos de la Constitución, pero también se hacen acreedores a las mismas sanciones que de ella emanan. Es decir, si hubiese alguna transgresión de la ley, también se tiene que aplicar la Constitución o se tienen que hacer válidas las leyes, aun cuando sean extranjeros, aun cuando sean personas de visita en nuestro país. Entonces se consideran también parte de la nación cuando están dentro de este espacio físico, aun cuando no sean nacionales. Ok, eso es población. Siguiente elemento se llama gobierno. ¿Qué es el gobierno? Por gobierno, o también le llaman aquí poderes públicos. Es decir, la nación está constituida por un estado, el territorio, la población y por los poderes públicos. Los poderes públicos vienen siendo el tipo de gobierno o las formas de gobierno. Las formas de gobierno y administración pública. ¿Qué son estos? Aquí nos van a decir a nosotros cómo se va a gobernar un país, qué tipo de procesos o procedimientos va a necesitar esta nación para elegir a los candidatos que van a ocupar puestos jurídicos, puestos políticos, para administrar la ley y hacer valer lo que ahí se especifica. Todos estos, la administración pública me refiero a diferentes oficinas, instancias que están dentro del Palacio Municipal, Palacio Estatal y el Palacio Federal. Por ejemplo, cuando tú vas a pedir un trabajo, necesitas hay empresas que la mayoría ya están pidiendo una carta de antecedentes no penales y a lo mejor una carta de no inhabilitación, es decir, una carta en que te especifique que tú estás capacitado para realizar, capacitado física e intelectual y moralmente para realizar una actividad o esa actividad o cierta actividad. Entonces, tú acudes al Palacio Municipal, por ejemplo, aquí en Tijuana, y te vas a pagar a cajas y luego te vas a la parte de donde corresponden a estas oficinas y ahí están ejerciendo la administración pública, están haciendo valer la ley, es decir, de que tú no eres una persona
que ha delinquido o que tiene un historial delictivo y que eres una persona moralmente capaz y también profesionalmente competente para cierto tipo de trabajo. Entonces es ahí donde te pueden extender esos documentos para que tú puedas realizar tus actividades, pero deben haber personas facultadas para dirigir o para administrar y regular todo ese tipo de situaciones. Aunque no siempre es así, porque si ya han ido a solicitar algún documento o han ido por algún servicio a las instancias gubernamentales, donde está la administración pública, se habrán dado cuenta que no todo es como muy factible, muy viable de realizar todos los procedimientos, son engorrosos, son tediosos, son cansados, y más ahorita, por ejemplo, con esto de la situación de la pandemia, por ejemplo, para expedir una carta de antecedentes no penales, hay gente que se va un día antes, desde las 10 de la noche ya están haciendo fila para que alcancen fichas, porque ahora ya son por fichas, a lo mejor dan 200 o 300 fichas, y si no alcanzaste ficha, pues ya te tienes que esperar para otro día, pero tienes que llegar a hacer fila desde antes y estar toda la noche ahí durmiendo para que te puedan extender ese tipo de documentos. Entonces, si antes era engorroso, ahorita es doblemente engorroso por la situación que estamos viviendo. Entonces, pero deben ser personas que deben tener no solamente la profesión, sino también la capacidad humana, porque se necesita buen trato. Y usualmente son personas muy rústicas para tratar a las ciudadanía, a la ciudadanía. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, pero la forma de gobierno se entiende esa parte de qué procedimientos existen para elegir a esos candidatos y cómo van a realizarlo, es decir, cómo van a ejercer su cargo. Pero eso es desde el punto de vista más específico. Aquí en las formas de gobierno entran, o en los poderes públicos, entran otros elementos más importantes que vamos a ver el día viernes. Es decir, por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno tiene México? ¿Qué tipo de gobierno tiene España? ¿Qué tipo de gobierno tiene Corea del Norte? ¿Qué tipo de Corea tiene Afganistán? ¿Qué tipo de Corea tiene el Vaticano? ¿Qué tipo de gobierno tiene el Vaticano? ¿Qué tipo de gobierno tiene Estados Unidos? ¿Qué tipo de gobierno tiene Ecuador? Y todos los países que existen en el mundo tienen una forma de gobierno o un tipo de gobierno. Eso lo vamos a ver el día viernes y por lo tanto ahí sí les voy a dejar una actividad. Así que no sé cuánto tiempo me quede, pero yo voy a ir viéndoles ya la actividad. Entonces, si tienen dónde anotar, busquen una pluma, una servilleta, una hoja blanca o su cuaderno y les voy a decir qué es lo que van a investigar. De manera general para todos. Ojalá encuentren datos diferentes o si hay una sola definición o un solo parámetro, ojalá todos coincidan y traigan la misma información. Ok. La actividad va a ser la siguiente. Van a investigar la clasificación o las diferentes formas de gobierno actual. ¿Sí? Formas de gobierno actual. Es decir, ¿cuáles son todas esas formas de gobierno actual que existen en el mundo? ¿Ok? Bueno, les voy a dar ya los datos mejor para que sean más fáciles para ustedes. Van a buscar gobierno republicano o república. República. Ese es uno. República. Dos, estados apartidistas. Estados apartidistas. Apartidistas, todo junto. Tres, monarquías. Cuatro, teocracias. Teocracias. Y cinco, a ver, hay una. Estados gobernados por juntas militares. Y número 6, estados con gobierno provisional. Ok, si algún dato no quedó bien, me dicen, lo vuelvo a repetir, lo escriben en el chat.
Ya lo mandé al grupo. Perfecto, Ponce. Sí, Manuel, esa era la pregunta. Clasificación o formas de gobierno actual. Ok. Estados con juntas como... Ok, ahorita lo repito. Ok, va de nuevo. El primero era repúblicas. El segundo, estados apartidistas. 3, monarquías. 4, teocracias. 5, estados gobernados por juntas militares. Es el número 5. Estados gobernados por juntas militares. Y el número 6, estados con gobiernos provisionales. Esos son los 6 tipos o las 6 formas de gobierno actual en el mundo. Provisionales, sí, exacto. Teocracia tiene que ver con religión, ¿no? Sí, sí, claro, con religión, exacto. República, estados apartidistas, monarquías, teocracias, estados gobernados por juntas militares, estados con gobierno partidista. Ok, a ver, déjame ver, estados con gobierno provisional. Estados con gobierno provisional. Uh-huh. Sí. Sí, la teocracia tiene que ver con religión, exactamente. Uh-huh. Gracias a ustedes. Ahí te están pidiendo que lo incluyan en el grupo a Uriel. Bueno, más que explicarlo, investiguen lo que encuentren, a qué se debe, y si pueden encontrar un ejemplo de quién tiene, de qué países o cuál país, cuando menos un país que tenga ese tipo de gobierno, sería genial. Por ejemplo, España tiene una monarquía, Inglaterra tiene monarquía, Corea del Norte, me interesa que investiguen qué tipo de gobierno tiene Corea del Norte. Uh-huh. México, ya sabemos que tiene una república. Estados Unidos, vean qué tipo de gobierno tiene. Entonces, los que quieran, lo que puedan, los que puedan encontrar, ¿sale? Es más como para que platiquemos sobre estos tipos de gobiernos que existen en el mundo. Entonces, yo les explico la próxima clase rápidamente qué consisten cada uno de esos 5 elementos y vemos lo que ustedes investigaron para que sea más interactivo. Socialista. Uh-huh. No, no es proyecto. Es una investigación nada más X. Recuerden que esto no tiene así como puntos ni nada por el estilo. Es nada más para interaccionar o interactuar en la próxima clase. Recuerden que cuando se habla de Estado, siempre tiene que ser con E mayúscula para referirse a gobierno. Eso ya se los había comentado. Estado, cuando hablamos de Estado, nos referimos a esto, a la agrupación, es decir, a la población que habita en un territorio. Ya sabemos que es un territorio en el cual debe existir un orden social, político y jurídico, y ese orden está regulado por órganos dotados de poder. ¿Quién les ha conferido poder? El Ejecutivo. El presidente les confiere el poder para que logren estos elementos. Entonces, un estado está conformado por territorio, población, el orden, las autoridades que lo regulan y sus formas de gobierno, es decir, cómo vamos a tenemos la autoridad, pero cómo, bajo qué tipo de precepto. Es muy socialista, es comunista, es republicano, es apartidario, es un tipo de gobierno dictador, autocrático, es un tipo de gobierno usurpador, un tipo de gobierno tirano, no lo sabemos. Entonces, pero se tiene que alcanzar esto, pero a través de estas formas de gobierno. Es decir, por ejemplo, la Alemania de Hitler tenía un orden social, político y jurídico bajo un sistema o una forma de gobierno diferente a la que nosotros tenemos, en donde había posiblemente tiranía. Así es, a base de la tiranía, a base de la represión, a base del miedo, lograban el orden social, político y jurídico. Entonces, nosotros
por ejemplo, nuestro gobierno actual, ¿cómo logra el orden? ¿Cómo logra establecer la paz, el orden jurídico, el orden social? Pues debe ser a través de sus formas de gobierno. Y ahí vamos a ver si es a través de la democracia, si es a través de otro elemento. Bueno, entonces esto es todo lo que confiere al concepto de organización política constitucional. En el caso de México, por ejemplo, estos son sus elementos que confieren a una organización política constitucional. Entonces, cuando hablamos de Estado, hablamos de esos elementos. Y cuando yo hablo de Estado con E minúscula, me estoy refiriendo al estado sólido de la materia, al estado civil de una persona o incluso al estado de entidad federativa, por ejemplo, el estado de Baja California, el estado de Chihuahua. Entonces, esas serían entidades federativas. Y siempre van con E minúscula. A menos, al menos podría ir con E mayúscula, a menos si nosotros iniciamos una oración después de un punto y seguido y ponemos esto. A menos, pero cuando va con E mayúscula vamos a saber que se está refiriendo a estos elementos: agrupación, territorio, orden, autoridad y las formas de gobierno. ¿Hay alguna pregunta? Ok, ¿a qué se refiere República Socialista Juche? Me dice Carlos Ponce. Fíjate, Ponce, que no he visto la palabra Juche, pero déjame investigarla, ¿sale? Discúlpame que no te la responda ahorita. Profe, Mande, Tolentino. ¿por dónde se lo vamos a mandar? ¿Por qué medio se lo vamos a enviar? ¿Por medio de la plataforma? ¿Usted nos va a poner? No, no me lo van a mandar. Ustedes lo traen, lo tienen escrito en el papel y cuando estemos aquí me lo escriben, ya sea aquí en el chat o me van diciendo así como me lo dices tú. Ah, yo encontré esto o yo encontré lo otro y ya, Ah, ok, ok. sale. Muchas No, gracias. de nada, no me lo tienen que enviar ni entregar, pues no se los voy a firmar. Es nada más para que me ayuden a interactuar. Ok, permítanme tomarles foto a la asistencia. Ok, ok. De todas maneras, voy agradeciendo de una vez su participación y desearles una bonita tarde, que tengan un buen inicio de semana, bueno, que ya la sigan teniendo y nos vemos en la próxima sesión. Como siempre, estoy muy agradecido de su puntualidad, de su asistencia y su participación. ¿Vale? Que tengan bonita tarde, bonito día. Sale pues. Gracias, gracias a los que han escrito, perdón. Gracias, gracias, o igual, bonita semana también. Gracias, Caroline, Ashley, Raibel, Carlos. Gracias, gracias, Caroline, Diana. Sale. Gracias a todos. Ya pueden ir saliendo de la llamada. Un abrazo hasta allá.